Bueno, buenas tardes a todas y todos, a los presentes y a las presentes y a los que nos acompañan también por internet. Un gusto saludarlos. Para nosotros como doctorado en estudios americanos estamos muy contentos y muy felices porque nos acompaña la doctora Cecil Moulí. La doctora Moulí es la directora del doctorado en estudios internacionales de Flaxo Ecuador, con el cual hemos firmado un convenio, como ustedes saben, el año pasado, y estamos en una serie de proyectos y planes de colaboración, y la presencia de Cecil, a la cual le agradecemos que se haya hecho un tiempito. Cecil está con una agenda muy pesada, porque en realidad está en un congreso que se está desarrollando en la Universidad Alberto Hurtado. Sin embargo, hoy día lo dejó para nosotros y para poder compartir con nosotros la exposición, de la cual vamos a escuchar en un momento más. La exposición de Cecil de esta tarde es Colombia fuera de Colombia, el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia con la población exiliada. Como ustedes saben, o los que nos acompañaron el año pasado, Cecil ya expuso sobre el trabajo y sus trabajos apoyando a la Comisión de Verdad de Colombia. Y ahora está acá en Chile, nos va a presentar y además está exponiendo en la Universidad Alberto Hurtado un proyecto en donde también participa con la profesora Carmen Gómez de Flaxo Ecuador, con el profesor Jeff Puck de la Universidad Massachusetts de Boston, ¿ya? Y con el profesor, disculpen, Hugo Altamirano de Antofagasta. Todos ellos apoyan el trabajo de la Comisión de Verdad de Colombia. Carmen y Cecil desde Flaxo Ecuador, Jeff desde Estados Unidos y Hugo desde Antofagasta en Chile, y han estado apoyando y trabajando, ¿cierto?, con la Comisión de Verdad de Colombia, que es lo que, y esta tarde, ¿no es cierto?, es lo que los une a todo el grupo, y también van a participar en la exposición de Cecil, el profesor Jeff y el profesor Hugo seguramente también van a intervenir, digamos, a tener el gusto de escucharlos y además de conocerlos. Para nosotros un placer, así que los saludamos tanto a Jeff como a Hugo y ahí les agradecemos su presencia. Cecil, nosotros el año pasado ya presentamos el libro de ella, Estudio de Paz y Conflicto, ¿no es cierto?, que fue sacado con la editorial Peter Langs, y ahora están a punto de sacar un nuevo libro que es una paz aplazada, ¿ya?, pero urgente y necesaria. Que también, ¿no es cierto?, que es el proceso de paz que se realizó entre el gobierno de Santos con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que también va a salir por Peter Lang, y están a punto, porque recién vimos a Cecilia ahí sufriendo, tiene que definir la portada de esta nueva publicación, y no es menor elegir la portada correcta. Bueno, Cecil, para nosotros te volvemos a agradecer, ya, tú que te hayas hecho este tiempito para compartir con nosotros, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, muchas gracias a Hugo y a Jeff por acompañarnos virtualmente. Entonces ellos también van a hablar un poquito más adelante. La idea que yo haga como una presentación general en la que también va a intervenir Jeff en algún momento para presentar algunos avances de un trabajo que hemos hecho con una metodología de análisis de redes, y Hugo, después de que hable yo, nos hable de lo que han hecho acá en Antofagasta. Debía haber también una persona que iba a hablar del trabajo hecho en Santiago, porque en ese país, siendo como ustedes que son de aquí, muy grande y largo, bueno, había dos equipos, no solo como por ejemplo en Ecuador, en Estados Unidos también había varios equipos. Entonces, en esta presentación me voy a centrar sobre todo en la inclusión y participación de la población colombiana exiliada en este proceso de la Comisión de la Verdad, que empezó su trabajo, fue establecida en 2017, empezó su trabajo después de 6 meses de preparación y lo terminó el año pasado, a finales de agosto entregó su informe en junio
del 2022. Y ahora siguen trabajando, de hecho, los equipos de apoyo que trabajaron durante el momento en que la comisión estaba activa, y se llaman ahora equipos de apoyo al legado de la Comisión de la Verdad, porque igual ahora toca socializar el informe y hacer algunas otras cosas en ese sentido. Entonces voy a hablar del trabajo de la participación de la población colombiana exiliada en todo ese trabajo, y voy a empezar primero en hablar de su inclusión y participación a nivel más, digamos, normativo, a nivel más del mandato, y luego lo voy a hablar a nivel práctico y en tres aristas que tienen que ver con el mandato de la comisión, que es el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento del exilio colombiano, y también después en el tema del legado. Este trabajo es interesante e importante, creo yo y creemos nosotros, porque la Comisión de la Verdad de Colombia es una de las primeras que ha trabajado con el exilio. El principal referente anterior es la Comisión de la Verdad de Liberia, que hizo un trabajo también con la diáspora, pero la Comisión de la Verdad de Colombia lo hizo de manera mucho más sistemática, mucho más sistemática, con equipos en más de 20 países fuera de Colombia. En el caso liberiano fue solamente con liberianos en Ghana y Estados Unidos, y además ni siquiera directamente, sino a través de una ONG. Entonces, por eso es importante, creo yo, analizar esa experiencia. Y ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con base en observación participante, porque, como lo decía Fernando, Jeff ha sido parte del equipo de la comisión en Estados Unidos, y yo y mi colega Carmen también hemos sido parte de esos equipos, y también hemos entrevistado a personas como Hugo, como muchos otros equipos de México, de Uruguay, de Canadá, etcétera. Hemos Costa Rica, en fin, ha habido, como les digo, equipos en más de 20 países, y eso nos ha permitido también aprender de cómo se había desarrollado ese trabajo en esos distintos países. Dicho esto, es un trabajo aún en curso, porque no terminamos de hacer todas las entrevistas, son más de 20 países y tenemos un montón de contactos, pero hacer todo ese trabajo y sistematizarlo, como pueden imaginarse, no es un trabajo de unos meses, sino de más largo plazo. Pero, digamos, nuestra data viene de esto, más obviamente una amplia revisión documental. Y ahí lo que queremos hacer en ese proyecto a más largo plazo, además de analizar simplemente la inclusión y participación de la población colombiana exiliada en ese proceso, es hacer un análisis de redes más extenso para entender el papel de todos los distintos actores que se movilizaron para hacer que ese trabajo fuera de Colombia fuera posible. Esto como para como preludio, y decirle que también pues ese trabajo tiene una importancia académica, porque no solamente pues no existen muchos casos empíricos de Comisión de la Verdad que hayan trabajado con el exilio, sino que también en materia de justicia transicional, eso es el campo de estudio de las comisiones de la verdad, de todos los sistemas de justicia después de periodos de graves violaciones a los derechos humanos. En general, los exiliados no están muy tomados en cuenta. O sea, hay muy poca literatura de manera general sobre justicia transicional y exilio. Entonces pensamos que pues, ahí podemos hacer un aporte importante. Nuestro marco teórico, un poco para que tengan esta perspectiva, nos basamos en algunos autores que trabajan en particular el tema de la participación de las llamadas víctimas. No nos gusta mucho a nosotros este término, porque muchas personas no se identifican con este concepto. Y eso lo pudimos ver al documentar testimonios de personas que no les gustaba que les llamaran víctimas. Entonces, pero bueno, en la literatura, lastimosamente, es el término que más se usa. Pero también nosotros usamos una literatura bastante como crítica, que pone también énfasis en las dinámicas de poder detrás de esa participación.
y en eso voy a ahondar un poquito en un instante. También hay unos pocos trabajos que trabajan justamente justicia transicional y exilio, en particular en torno a la Comisión de la Verdad de Liberia, que les dije que es el principal antecedente a esto. Y para analizar esas dinámicas de poder que subyacen la participación de la población exiliada, usamos como referente teórico, no lo usamos de forma absoluta, digamos, y absolutamente sistemática, pero usamos el cubo del poder de John Gabetta. Ese es el cubo del poder, y esto es, este cubo nos permite un análisis crítico del poder. Y en particular, pues desde ese enfoque crítico, nosotros, si bien, bueno, como digo, usamos este cubo, desde ese enfoque crítico, no vemos como un continuum en la participación de las personas colombianas exiliadas, de espacios, por ejemplo, informales a formales, y siendo eso una evolución positiva. No lo consideramos así. Lo que vemos es que esa participación muchas veces se hace de forma paralela en esos espacios e inclusive alterna, y una puede retroalimentar la otra. O sea, hay como una cosa mucho más dinámica, y no necesariamente porque la participación se institucionaliza, eso es beneficioso. Entonces eso cuestionamos un poco como esa visión simplista de este continuum. También vemos como la participación como algo mucho más fluido, en el que las personas colombianas exiliadas en ese sentido a veces prefieren trabajar desde afuera para empujar cambios que trabajar dentro de las instituciones. Entonces realmente hay mucha fluidez. Salen, entran, trabajan desde diferentes perspectivas. Y bueno, dentro del cubo, este cubo de poder, sobre todo lo que vamos a usar, no usamos tanto el análisis de poder en cuanto a su dimensión, su alcance geográfico, su ámbito geográfico, sino lo que usamos más es esta dimensión que va desde espacios cerrados en los que no está permitida la participación, espacios invitados como, por ejemplo, los equipos de apoyo a la comisión, que fueron espacios que permitieron la participación, donde estaba, digamos, formalmente contemplado que pudieran participar colombianos exiliados, y reclamados son los espacios que la población ha tratado de captar para poder expresarse. Y ahí también el otro aspecto que usamos del cubo es estas ideas de poder invisible, oculto y visible, que son barreras que a veces no son tan visibles a primera vista, pero que impiden la participación de esta población, en particular por diferentes formas de discriminación y desigualdad que están, digamos, presentes. Entonces eso lo vamos a ver de manera más clara cuando voy a dar los ejemplos concretos. Entonces voy a empezar a hablar de la parte como más del mandato de la comisión. Entonces la comisión, realmente su origen es el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, pero realmente lo que da vida a esa comisión es un decreto ley que se ampara en el acuerdo de paz y que establece la Comisión de la Verdad. Y ahí lo que es interesante es que se menciona a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de su territorio, pero ahí no figura el exilio como tal, ¿no? Aunque se menciona inclusive las personas en el exterior, igual no figura el exilio como tal. En el decreto lo pueden leer, no figura el exilio. Es el comisionado, uno de los comisionados de la comisión, que se llama Carlos Beristain, que él va a empujar a los demás comisionados para que reconozcan al exilio como uno de los 17 hechos victimizantes que va a investigar la comisión. Entonces, no está, digamos, en la normativa, es el papel de uno de los comisionados, que había trabajado con muchas personas colombianas exiliadas, que va a incluirlo, y es como una cosa muy nueva,
porque en otras comisiones en el pasado no se había incluido el exilio como un hecho victimizante en sí. Es decir, no solamente los hechos victimizantes que empujan a la persona a salir, sino el exilio como un hecho victimizante más, que se agrega a los que sufrió la persona. Para hacer ese trabajo justamente sobre el exilio, la comisión va a necesitar obviamente una infraestructura en el exterior. Entonces, a partir de ahí, va a promover la creación de lo que se llaman nodos de apoyo. Yo dije equipos de apoyo para simplificar, pero el nombre que se usó fue nodos de apoyo y lo va a hacer en más de 20 países y va a empezar sobre todo con países donde existen situaciones muy fuertes o de personas colombianas exiliadas o de que apoyan a esas personas, como por ejemplo Servicio Jesuita, que apoyaban a esas personas, o por ejemplo aquí en Chile era OCORCH. OCORCH era la organización principal de, hola Pedro, colombianos exiliados. Y va a empezar con ese trabajo en el 2018 y va a empezar con países como España, Argentina y Ecuador, donde había justamente estas organizaciones que van a servir de base para la conformación de los nodos. ¿Nos puedes decir cuáles son los 20 países? Le puedo decir, no sé si me equivoqué, porque de hecho son 24 países en los que trabajó la comisión, pero hubo 2 realmente donde trabajó desde afuera, donde había equipos nodos, de los que le puedo decir de las Américas, porque estuve en el encuentro de nodos de las Américas. Vamos a empezar para no confundirnos desde el norte. Canadá. Canadá de hecho tiene 3. Tiene el Pacífico, que cubre Alberta y la Columbia Británica. Tiene Ontario, que cubre básicamente Toronto, Ottawa, y tiene Quebec. Esos son los 3 en Canadá. Después Estados Unidos tiene muchos más, pero ellos fueron de los últimos. Estados Unidos fue de los últimos donde se creó esa infraestructura. Pero tienen, por ejemplo, Filadelfia, Boston, donde estaba Jeff, tenía Miami, Nueva York, lo cual es un poco raro, pero era una persona que se mudó de Miami a Nueva York, entonces ese era un equipo. Había un equipo también en el Pacífico, en Estados Unidos, y creo que hay otro que no puede decir Jeff porque estuvo más metido en eso. Después bajando en México. México había un equipo. Luego, siguiendo bajando, hay un equipo en Costa Rica, un equipo en Panamá, hay en Ecuador, hay, luego bajando, no hay en Perú, pero sí se hizo trabajo en Perú. Luego bajando más, hay en Chile, hay en Argentina y en Uruguay. Y en Brasil, of course, claro, en Brasil hay, de hecho, en diferentes países, sí, en diferentes ciudades. Sí, y después en Europa hay en varios sitios de España. Cuba no hay. No hubo en Cuba. Hay en España en varias ciudades, hay en Francia también en varias ciudades, hay en Alemania, hay en Suecia, hay en el Reino Unido e Irlanda, hay en Noruega, hay en Suiza. Bueno, no sé, pero la cuenta son 22. Normalmente deben ser 22. Qué pena, no traje un mapa para que pudiera ver. Y los últimos en conformarse, me olvidé Venezuela. Venezuela es uno muy importante, pero es de los últimos en conformarse con Brasil y Estados Unidos. Son los 3 últimos en conformarse y se conforman, de hecho, durante la pandemia en 2020. Los otros existían antes. De todas formas, todos se conforman de forma distinta porque dependían de las redes existentes en esos países, y nos va a hablar un poco más de eso Jeff después. Y también los contactos que tenía la comisión en esos países, que van a servir, digamos, de base de los equipos de trabajo. Lo que sí, como una cosa común a esos equipos, es que eran integrados casi siempre por organizaciones de colombianos exiliados, y en particular de los capítulos nacionales del Foro Internacional de Víctimas, que es una organización transnacional, y de la Red de Víctimas Colombianas por la Paz, Latinoamérica y el Caribe, el PASLAC. Esos son como las 2 grandes organizaciones que podemos ver que tienen integrantes casi en todos los equipos. O sea,
depende del lugar, a veces es de una organización, a veces de la otra, o a veces de las dos. Y también como cosa común en muchos equipos, y bueno, nos va a hablar Hugo del caso de Antofagasta, este es el caso, organizaciones de apoyo a migrantes y refugiados. Por ejemplo, Hugo era de FACIC, que en el caso chileno es la organización que apoya todo el proceso para ser refugiados, ¿no? Entonces, eso es como era también en muchos equipos, había organizaciones así, y hay todavía en los equipos de apoyo al legado y la academia. Esos han sido como los tres grandes sectores que podemos ver representados en esos nodos, ¿sí? Una cosa también que hay que tomar en cuenta es que en algunos países esos nodos funcionaron de manera integrada, en otros no. Era más como la suma de cada parte. Y también, como yo les indiqué, que en algunos países no había un solo nodo, como el caso de Chile, había dos en el caso de Chile, Antofagasta y Santiago, ¿sí? Por las razones, la amplitud geográfica en general. En los diferentes equipos hay colombianos que participaron a título individual, otros en representación de sus organizaciones, y también hay colombianos exiliados que participaron como documentadores de testimonios y otros no. O sea, hay diversidad de participación. Pero lo que tal vez como un rasgo común es que para muchos de esos colombianos exiliados, esto es como parte de una continuidad de un proceso organizativo que se venía desarrollando antes con demandas anteriores y, digamos, llega el proceso de la comisión y se meten como, digamos, en ese proceso, pero hay esa continuidad. Va siempre en el mismo sentido, por ejemplo, del reconocimiento como personas, decían víctimas en el exterior algunos, pero otros más bien como personas exiliadas, ¿sí? También una cosa importante es que la participación entonces de esas personas colombianas exiliadas se institucionalizó a través de los nodos, pero realmente tal vez el mayor hito que desencadenó ese proceso, ya como para hacer un rápido salto para adelante, es que hoy en día la comisión ya no está porque ya entregó su informe, pero hay un comité de seguimiento y monitoreo para la implementación de sus recomendaciones, y ahí uno de los 7 miembros es Doris Ardila, que representa a la población colombiana exiliada. Ahí sí formalmente, institucionalmente, hay una persona que representa a la población colombiana exiliada que tiene que ver con todo ese trabajo que se hizo y con el hecho de que hay más de 1 millón de colombianos exiliados según todas las estadísticas, ¿no? Que es un número bien importante. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de esa inclusión y participación, digamos, a nivel más práctico. Como les dije, si bien inicialmente no estaba contemplado en la normativa que se hiciera ese trabajo con la población colombiana exiliada, pues ya rápidamente vamos a ver que se crean los nodos, participan esas personas exiliadas en los nodos y también como documentadores. También participan mucho de esas personas para ayudar a identificar a testimoniantes, usando justamente su conocimiento cercano a otros colombianos en los países. Y una cosa que quiero... Una cosa también que quiero mencionar es que bueno, esta participación ha sido como también en los tres ámbitos que mencioné antes. Ha sido en el esclarecimiento de la verdad, pero también en materia de reconocimiento y delegado a la comisión. Y lo que voy a hablar un poquito de manera general, pero luego lo que quiero hacer es como distinguir entre esos diferentes ámbitos para que se pueda
entender mejor cómo participó esta población. Entonces, a nivel general, bueno, participó en lo que yo mencioné, pero también a nivel general hubo como barreras a la participación y por eso el tema de las dinámicas de poder que yo les mencioné inicialmente, y en particular ahí lo que vimos es que hay dos grandes obstáculos generales que tienen que ver con formas de poder oculto e invisible, que son, en primer lugar, el tema de la necesidad de esas personas de ser casi como que invisibles políticamente para tener acceso a las ayudas humanitarias, o por lo menos el temor de perder esas ayudas humanitarias si empiezan a meterse en cosas más políticas. Entonces, eso vimos que eso era como un obstáculo, al menos inicialmente. Y lo otro son experiencias previas negativas con otras instituciones, como por ejemplo los consulados de Colombia en los distintos países, o inclusive organizaciones humanitarias como el ACNUR. Entonces, depende de los países, eso variaba obviamente de un país al otro, pero lo que vimos es que, por ejemplo, en Ecuador hubo una experiencia bastante negativa con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que hizo que había gente al inicio, por ejemplo, no quería escuchar de nosotros porque nos veía igual que los otros, no sabía que una cosa era una cosa y la otra era distinta. Entonces, eso como que fueron como unos obstáculos que desalentaron un poco la participación, por lo menos inicialmente, de la población colombiana exiliada. Y también luego vamos a hablar de algunos obstáculos más específicos, como el temor, la precariedad laboral o el aislamiento, que también impidieron que más población colombiana exiliada participara. Ahora voy a hablar de las tres aristas que les mencioné. Entonces, en términos de esclarecimiento de la verdad, el trabajo que se hizo fue, como les dije, ahí fue clave en el trabajo que se hizo la participación de las personas colombianas exiliadas, porque no solamente algunos participaron como documentadores, sino ayudaron mucho a ubicar a las personas que dieron su testimonio por sus redes, por la confianza que a veces se generaba al compartir, digamos, una misma experiencia victimizante de salir del país, etcétera, que hizo que esas personas jugaran un papel fundamental. Y también, sí, en la toma de testimonios, aunque vamos a ver luego que no todos, de hecho es un porcentaje muy pequeño de población colombiana exiliada que documentaron testimonios, pero sin embargo ayudaron también en esto. Y ahí, para que tengan la cifra, llegamos a una cifra de unos 2.080 testimonios en 24 países, de unos 14.300 en total de la comisión en general, es decir, Colombia más afuera. Y yo quiero ahora darle la palabra a Jeff para que nos muestre un poco el trabajo en redes que se hizo y luego voy yo a seguir. Jeff. Gracias, Cecilia. Gracias a todos por la invitación. Y qué bueno que podemos participar virtualmente de esta forma. Como dice Cecilia, la parte única de este proceso de la Comisión de Verdad colombiano no es solamente que había un proceso de colectar testimonios fuera de Colombia, porque eso sí es muy importante y único, pero también eso no estaba contemplado dentro del plan de la Comisión, y había una extensión para incluir el exilio en el proceso. Y eso significa que básicamente estaban creando desde cero una red de captar testimonios, de socializar los resultados, de hacer pedagogía de paz en más de 20 países, como dice Cecil. Así que cuando estamos pensando cómo una estructura como esto en red afecta la justicia transicional,
un análisis detallado de cómo es esa red es importante, porque es solamente preguntando cada persona involucrada que hizo y que crees que era importante, mantiene algunas relaciones de poder ocultos en el cubo de Gaventa. Estos espacios invisibles se mantienen invisibles. Así que esta red que estamos visualizando aquí y durante de este investigación busca visibilizar las relaciones de poder y de eso tal vez descubrir algo sobre los actores claves en hacer posible este tipo de justicia transicional. Así que en este gráfico que pueden ver aquí, los cuadros azules representan organizaciones, actores que alguien en nuestras entrevistas mencionaron, y las líneas entre varios cuadros indica una relación entre ellos, que están colaborando de alguna forma para financiar algunos de los proyectos relacionados a la Comisión de Verdad, o están colaborando en llevar a cabo un evento de socialización para reclutar personas para dar testimonios, o están conjuntamente lanzando un foro, por ejemplo, para socializar el informe que estaba hecho, ese tipo de cosas. Y lo que pueden ver, el nodo central de todo esto es la Comisión de Verdad mismo, ¿no? Ahora, este es un gráfico muy preliminario, solo más que nada para indicar cómo vamos a hacer este proyecto, pero ya pueden ver dos como agrupaciones de actores. En la parte izquierda hay un nodo de Ecuador, básicamente, los actores que estaban activos, conectados, colaborando en varias partes del proyecto, y varios de ellos estaban conectados directamente con la Comisión de Verdad, otros estaban conectados más indirectamente por medio de una otra organización que era como la puente o la clave. Otra agrupación en la parte más abajo es de los Estados Unidos. Así que ahí había varios actores. El Comité Colombiano de Derechos Humanos era un actor muy clave ahí, que facilitó los contactos. Así que la Comisión de Verdad les contactó y ellos ayudaron a identificar otros. Cuando vino el padre de Ru a Washington, D.C., ellos facilitaron reuniones con otros actores, identificando grupos que podrían participar. Así que vamos a hacer esto con todos los nodos que vamos a analizar, y luego vamos a distinguir los actores estatales, los ONGs, las organizaciones internacionales y las redes informales. Y podemos visualizar aquí cuáles son cuáles. Tal vez los actores que son como las puentes son más que nada un tipo de organización. También vamos a distinguir por nivel, organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales. Y con eso vamos a poder visualizar estas relaciones. Es importante porque, pensando de ese cubo de poder que Cecil mencionó, la interacción entre espacios invitados y espacios reclamados es clave aquí, porque mucho de esto opera en los espacios invitados, pero muchas veces la participación en la red transnacional de la Comisión vino por medio de una invitación a contactos personales. ¿Quiénes estaban invitados y quiénes no?
quién tenía agencia para tal vez demandar o incidir por otros espacios de inclusión. Esos tipos de espacios invitados, reclamados y invisibles, vamos a intentar exponer y ilustrar por medio de este análisis de red. Y a veces había relaciones que no eran muy positivos, algunas relaciones conflictivas. ¿Qué impacto tenía eso en el éxito y eficiencia de este proceso de justicia transnacional en algunos países comparado con otros? Esos son algunos de los planes que tenemos para esta parte del análisis en el proyecto, que creo que va a ser una contribución al entendimiento de justicia transicional. Así que voy a ceder otra vez a Cecil para seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Jeff. Bueno, voy a tal vez apurarme un poquito para también darle pronto la palabra a Hugo, que nos hable también del trabajo acá en Chile. Quería decirle que en materia de esclarecimiento de la verdad, tal vez las formas de poder oculto e invisible que más dificultaron la participación de la población colombiana exiliada fueron realmente que tienen que ver con el tema laboral, de la precariedad laboral de esas personas que por falta de recursos o tiempo no pudieron participar en el proceso, sobre todo como documentadores, porque obviamente documentar un testimonio tomaba en promedio unas 3 horas y media, porque además los testimonios sobre el exilio eran mucho más largos que los testimonios que se tomaban en Colombia, porque teníamos además de toda la información que teníamos que compilar, similar a la de las personas en Colombia, teníamos una parte específica del exilio, que era otra preguntas, múltiples preguntas, que eran de, todos esos testimonios tomaban al menos unas 3 horas. Entonces, muchas personas que trabajan, sobre todo, que viven del día al día, trabajando, vendiendo cosas en el bus, etcétera, por ejemplo, no podían darse el lujo de tomar testimonios tan largos. Y también el tema de distancias y aislamiento, porque hay colombianos que obviamente viven en la ciudad y tal vez ahí se pueden documentar testimonios, participar más fácilmente, y hay otros que viven en el área rural, y en el caso de Ecuador hay colombianos en toda la extensión geográfica. Por ejemplo, yo como documentadora tenía a mi cargo la parte frontera con Perú, donde muchos colombianos trabajan en minas de oro. Y obviamente no voy a ir hasta las minas de oro a buscarlos porque son lugares realmente aislados. Y estas personas están en las minas 2 semanas seguidas, por ejemplo. Entonces, eso dificulta mucho también el acceso a esas personas, tanto para tomar testimonio como para su involucramiento en general. En cuestiones también de los documentadores, les dije que al final no hubo tantos documentadores que fueran personas colombianas exiliadas. También otro reto era el acceso a internet y poder llenar unos formularios muy complicados en internet, que para la gente, por ejemplo, uno tomaba el testimonio, ya eran 3-4 horas, y luego para subir la información a internet era al menos esa cantidad de tiempo. Necesitaba obviamente tener un buen acceso a internet, y además era complicado porque tocaba categorizar la información y todo, y realmente eso se dificultó mucho. Por eso muchos documentadores que provenían digamos que eran colombianos exiliados que hicieron la capacitación, al final terminaron no siendo, o sea, tomaron un testimonio, por ejemplo, y ya no tomaron más. Entonces, eso fue un poco una pena. Sin embargo, sí hubo colombianos exiliados que lo hicieron, pero no fue como, digamos, tantas personas. Ese trabajo, la mayoría de las personas que tomaron testimonios terminaron siendo más personas, por ejemplo, de la academia, más que al final de los colombianos exiliados. También una manera en que, no, más bien tengo que retroceder, también tenía una cosa más de, estoy yendo en el sentido contrario, una cosa más de decir, si bien tal vez
este proceso, digamos, de dar testimonio fue el principal canal para que esas personas pudieran hacer escuchar su voz. También hay unos colombianos exiliados que entregaron informes, datos a la comisión también por escrito, y también se hicieron algunos espacios de escucha colectiva para sectores específicos como grupos indígenas o integrantes de la Unión Patriótica que salieron al exilio. Otro tema que vimos también que incidió un poco en la participación es el tema del estatus legal. Sabemos, especial en Ecuador, que hay muchos colombianos exiliados que no tienen el estatus de refugiado o algún otro tipo de estatus legal en el país, ¿sí? Entonces, esto incidió no tanto porque la gente tuviera miedo, porque sí hemos entrevistado a personas que no tenían un estatus legal en el país, sino sobre todo porque son personas invisibles que muchas veces no se conectan con organizaciones de colombianos exiliados o de apoyo a migrantes. Entonces, al no tener esas conexiones, un poco el trabajo de redes que decía Jeff, pues esas personas lastimosamente fueron tenidos mucho menos en cuenta que otras, por esa falta de acceso, a veces por también la lejanía, el aislamiento geográfico. Y también el último reto dos últimos retos que se presentaron. El uno, había gente que no querían escuchar nada de Colombia y de la posibilidad de revivir el trauma vivido por lo que habían vivido en Colombia y la salida al exilio, y también el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, eso también dificultó el acceso a más testimonios. Casi en todos los casos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se tenían proyectados 300 testimonios y al final simplemente pudimos documentar 210. Porque obviamente la pandemia dificultó, obligó a pasar a las entrevistas virtuales y todo esto obviamente requirió un periodo de adaptación. Quiero hablar un poquito también del trabajo en materia de reconocimiento, que es ahí yo creo que se involucró realmente muchísimo la población colombiana exiliada, inclusive personas que no habían querido dar su testimonio, quisieran participar de esos procesos de reconocimiento. Entonces, el trabajo de reconocimiento de la comisión se hizo principalmente después del trabajo de esclarecimiento de la verdad, y la idea era que a través del reconocimiento se pudiera reconocer la dignidad de las víctimas, y también se pudiera reconocer la violencia sufrida por esas personas colombianas exiliadas, y en el caso de esas personas, reconocer que esta violencia había sido triple, porque primero había sido la violencia sufrida en el país, que obligó a esas personas a salir. Luego, la violencia del propio proceso de exilio, que es romper con todas las relaciones familiares, sociales, etc. Y luego, la discriminación muchas veces en el país de acogida y las dificultades para, por ejemplo, conseguir un trabajo digno. Entonces, se trabajó sobre esto en materia de reconocimiento y se hicieron dos grandes eventos internacionales. Uno que se llamó, el retorno de nuestras voces, reconocimiento al exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada. Esto fue en noviembre de 2020 y por la pandemia tuvo que ser virtual. Esto fue un evento global. Y otro evento que se llamó el reconocimiento del exilio en las fronteras de Colombia, en el que participamos el equipo de Ecuador, el equipo de Costa Rica, el equipo de Venezuela y el equipo de Panamá. Y se realizó en Ibarra, en Ecuador, en febrero de 2021. Y estos fueron básicamente la 7ª y la 10ª audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. Los llamo encuentros por la verdad, pero digamos en la jerga de justicia transicional son audiencias públicas, y hubo 2 de las 16 que organizó en total la comisión, para decir que, bueno, ese tema era importante para la comisión. Cada uno de esos encuentros requirió un proceso de preparación y se hizo con base en actividades de reconocimientos previas hechas en cada país.
Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, para ejemplificar, lo que hicimos primero fue un proceso amplio de consulta a la población colombiana exiliada, preguntándoles cómo ustedes quieren ser reconocidos. Y se sistematizó esto. Se sistematizó y se vio. Había gente que decía, yo quiero que se reconozca que yo salí de mi país, porque, no porque yo quería, sino porque, para salvaguardar mi vida, ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que uno cree que uno sale para mejorar sus condiciones. Entonces, eso, por ejemplo, fue uno de los mensajes que escuchamos mucho. Y también las personas propusieron actividades. Entonces, una de las actividades, por ejemplo, que más se mencionó en Ecuador era la idea de hacer un documental, que aún no hemos podido recabar todos los fondos que necesitamos para eso, pero eso fue una de las cosas que más pidió la gente. Y una que sí hemos podido hacer, y les voy a mostrar una foto más adelante, es una placa conmemorativa en honor a las miles de personas que cruzaron la frontera colombo-ecuatoriana para salvaguardar su vida. En general, en esos encuentros también se prepararon muestras artísticas, porque como una forma también de expresión de lo que ha sido el exilio, y en todos esos encuentros también ha sido presente la voz de las personas colombianas exiliadas con personas que han querido compartir su experiencia. Y en el caso de Ibarra, lo que se hizo antes del encuentro, se organizaron 5 encuentros territoriales en diferentes partes de Ecuador, en el que las personas construyeron lienzos donde pusieron sus aspiraciones en materia de reconocimiento. Y estos lienzos pues fueron presentes, los trajimos al encuentro de Ibarra para que pudieran ser visibles, ¿no? Y ahí estaban los comisionados Carlos Beristain y Leiner Palacios, que hicieron un reconocimiento público de la importancia de la dignidad de las personas colombianas exiliadas en la frontera, y pidieron públicamente perdón por el olvido al que han sido relegadas las personas colombianas exiliadas durante mucho tiempo. Y también quiero mostrarles un poco esto que hicimos para la Semana del Exilio. Digo porque fue una campaña desde la Comisión de la Verdad y muchos de los equipos en el exterior acogieron esta campaña. Fue para la Semana del Exilio, que es cada año en septiembre. Se hicieron, pues cada equipo hizo cosas, ¿no? Nosotros hicimos 8 audiogramas, hicimos también varios programas radiales en los que participaron población colombiana exiliada. Entonces le quiero hacer escuchar, ese es uno de los pequeños audiogramas que difundimos ampliamente en las redes sociales. No sé cómo creo que tengo que sacarlo un segundo, apretarlo y volver a compartir, así para que puedan escuchar. No se escucha. No, a ver, ¿cómo podemos hacer? Es que está con muteado aquí. Exacto. Entonces, le voy a volver. Ahora sí que viene función. De su país a causa del conflicto armado. Ecuador es uno de los principales receptores de exiliados y exiliadas. Esta es una de las voces que habitan en nuestro país. En el año 2002, mi vida cambió. De repente viví en un bus con mi esposo e hija, destino Payán. Abrumada venía en la tristeza de abandonar el padre de mi familia. Si quería ver crecer a mi hijo de 3 años, esa era la sentencia dictada por estos grupos guerrilleros de mi Colombia. Entonces empezó la lucha para encontrar oportunidades en el exilio. Mientras los días se combinaban entre la ausencia y encontrar el trabajo adecuado, que en un principio nos fue negado por el simple hecho de ser colombianos. La oportunidad de empleo apareció, y así estuvimos los primeros 6 años. Luego decidimos el camino del emprendimiento, en el cual hemos abocado todos nuestros esfuerzos y haciendo parte, ganándonos el respeto y la admiración de nuestros compatriotas ecuatorianos. Sin embargo, lo triste de todo esto es que en los 19 años que llevamos, los gobiernos que han pasado por nuestra patria nos tienen totalmente en el olvido. Somos una cifra más de una fría estadística. Los gobiernos han brillado por su ausencia. Somos los hijos abandonados de una guerra. No nos han tomado en cuenta.
han firmado una paz a la distancia que supuestamente nos da garantías. Sin embargo, seguimos en el exterior. No hemos podido retornar a nuestras patrias. El frío y la ausencia que sentimos en un principio aún se sigue sintiendo. Aún es difícil para nosotros, pero seguimos en la lucha y esperamos por una mejor patria. Jornadas del exilio en altavoz, desarrolladas por la Comisión de la Verdad y Cultura. Bueno, este es como un pequeño ejemplo y esto, por ejemplo, es increíble. Yo hablé con esta persona y simplemente le dije, ¿quisieras participar? Y ellos eran los que hicieron su propio texto, ¿sí? O sea, nosotros no les dijimos nada. Y cada uno, y tuvimos 8 así. Y buscamos obviamente diversidad, mujeres, hombres de diferentes partes, víctimas de diferentes grupos, etc. Y hicieron eso, hicimos una campaña grande que ayudó realmente a visibilizar ese fenómeno. Pero lo que es muy interesante, creo, es el involucramiento. O sea, no hay, creo que ni una persona que nos haya dicho no cuando le propusimos participar en esto, porque más bien la persona se involucraba muchísimo en el proceso de reconocimiento, las personas colombianas exiliadas. También quiero mencionar estos 2 trabajos que son 2 libros, un cómic y un libro más grande, que también difundió la comisión y difundíamos nosotros como equipos de apoyo, también para fomentar el reconocimiento de las vivencias de las personas colombianas exiliadas. Son libros, o el caso del cómic, que resaltan sobre todo la resiliencia de esas personas y la enorme lucha también que han tenido para reconstruir su vida fuera de Colombia. Otras iniciativas de reconocimiento incluyeron varias cosas artísticas, exposiciones como arqueologías del exilio, no lo puse ahí fotos, placas, baldosas conmemorativas, eventos musicales, obras de teatro. Hubo como muchas cosas en los diferentes equipos y tal vez luego Hugo puede hablar un poco de lo que se ha hecho aquí en Chile. Para terminar y darle la palabra a Hugo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que podemos ver es que realmente hubo un proceso gradual de apropiación de este proceso por parte de la población colombiana exiliada. Como les dije, por ejemplo, el involucramiento en materia de reconocimiento fue muy importante en la población colombiana exiliada, inclusive mayor que en el esclarecimiento de la verdad, por lo menos en el caso ecuatoriano, pero creo que en muchos países también, porque hubo este gradual proceso de apropiación. Y ahí la idea de este proceso de legado es que luego de que terminara el trabajo, la comisión, estos equipos, estas personas pudieran básicamente seguir con ese trabajo, que es todo un proceso, y en particular socializar el informe y hacer incidencia para que se implementen sus recomendaciones. Una de las cosas por la cual se puede como evidenciar esta apropiación de la población colombiana exiliada es en los comunicados que salieron de 2 grandes encuentros que hizo la comisión justo antes de la entrega del informe final. Uno en abril en Barcelona con todos los equipos de Europa, y uno en mayo en Bogotá con todos los equipos de las Américas. Y a raíz de esos encuentros, por ejemplo, a raíz del de las Américas, en el cual yo estuve con Hugo, estuvimos en Bogotá, representando a Antofagasta, Hugo, y yo Ecuador. Ahí los equipos mencionaron su rol fundamental, o sea, por lo menos las personas colombianas exiliadas expresaron su rol fundamental en la gestación del informe final. O sea, hubo realmente, se ve una apropiación de ese proceso muy, muy importante. Y esta participación es muy interesante porque ayudó a romper la desconfianza y a ir tejiendo relaciones con otros para justamente trabajar en pro de los derechos de esta población colombiana exiliada. Y hay tal vez unas cosas más que quiero mencionar como para terminar.
es que, bueno, se han desarrollado como muchas actividades, tanto de ambientación a la llegada del informe final como de socialización del mismo, y también algunas actividades artísticas como esto. Esto es una obra de teatro hecho solamente por mujeres colombianas exiliadas, que fueron a presentar en Bogotá, y es justamente sobre todas las vivencias de la población colombiana exiliada. También ha habido como iniciativas interesantes, unos equipos que participaron en las sesiones consultivas del ACNUR con la sociedad civil para hacer incidencia y que se posicione el derecho a la verdad y justicia, y particularmente el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y yo creo que voy a dejar ahí para que podamos escuchar a Hugo. Aquí, bueno, están algunas conclusiones, pero creo que me las voy a saltar para tener más tiempo para Hugo. Y quiero mostrarles, esa es la placa, por ejemplo, que hemos hecho en Ecuador como parte del proceso del reconocimiento y también del legado, que es una placa que realmente la idea y todo, hasta el texto, fue pensada desde la población colombiana exiliada. O sea, nosotros apoyamos en la realización de todo esto, pero esto fue pensado. Y, por ejemplo, la población colombiana exiliada, cuando les preguntamos en el equipo dónde quieren colocar la placa, todos hubo un consenso en el puente Rumichaca, puente binacional entre Colombia y Ecuador. Y cuando nosotros, por ejemplo, difundimos esta iniciativa, la compartimos con Hugo, con otros equipos, todo el mundo se sintió representado con eso. Y estamos, bueno, todavía en el proceso de conseguir los permisos, llevamos ya varios meses, pero contamos con el apoyo de la Cancillería, con el apoyo del Consulado de Colombia, y bueno, esperamos que pronto se pueda estar físicamente ahí, pero ya en septiembre, por ejemplo, hicimos el desvelamiento de la placa. Esto organizaron completamente las personas colombianas exiliadas que son parte del equipo de la comisión, con otros organizaron un desvelamiento de esta placa ahí en el puente. Entonces, paro ahí y doy la palabra a Hugo para que nos cuente de lo que han hecho en Antofagasta. Sí, buenas tardes, bueno, a todos y cada uno. Me escucho, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias, Ceci. Bueno, me presento, mi nombre es Hugo Altamirano. Efectivamente, como se mencionó, soy funcionario de FASIC, encargado de la oficina de refugio de Antofagasta. 10 años trabajando acá en esta parte de Chile. Me tocó la difícil misión de cambiar todo lo verde por lo árido de acá. Entonces, en relación a lo que se está presentando, primero contaré un poco de antecedentes, muy breve, digamos, para no extendernos mucho, y un poco de nuestra experiencia por lo demás, cómo fue que resultó y cómo vimos que iba este proceso. Como fundación, en principio, nos evocábamos solamente a la compañía y de integrar socialmente a las personas que formalizaban la protección de solicitud de refugio en Chile. Esto ya llevaba muchos años. Nosotros iniciamos acá el 2003 en Antofagasta. Entonces, claro, la mayor población en principio siempre fue la colombiana, hasta el día de hoy sigue siendo la colombiana, claro, por supuesto con una curva que aumentó también el tema de Venezuela, por supuesto, pero digamos la principal población que atendíamos frecuentemente era la de Colombia. Con el andar del tiempo, previamente a esto, cuando hicimos las primeras reuniones con la comisión, fue pre-estallido social. Fue muy cerquita, el estallido social fue el 18 de octubre y nosotros unas semanas antes ya habíamos iniciado un proceso de el anuncio, de la planificación, de cómo íbamos a abordar todo lo que significaba el trabajo. Y en eso entonces nos dimos cuenta que habían varios nudos a los cuales tener que sortear. El primero que fue la confianza de las personas que tuvimos que ir a reencontrarnos con ellos. En principio uno hacía una lectura de personas que llegaban a Chile pidiendo refugio, acercándose a alguna organización para poder ser acompañados. Fue un trabajo de larga data poder hacernos
referente junto a la población, ¿cierto? Que nosotros éramos una organización de confianza. Hablo en términos pasados, por supuesto, porque lamentablemente FASIC dejó de trabajar desde el año pasado con el tema migratorio forzado, digamos. Por cosas que, digamos, están fuera del contexto, pero, digamos, por eso en términos pasados, digamos. Bueno, entonces cuando nos dimos a entender de que sí estaba la confianza, el trabajo de los mismos compañeros que trabajaban en la oficina, que era básicamente acoger y acercarnos a las personas, ¿sí? Generar las confianzas propiamente tal. Eso procuró que había buena expectativa respecto al nodo Antofagasta, que íbamos a tener éxito, pero desgraciadamente el estallido social fue el primer nudo crítico que nos dejó mudos por un buen rato. Bueno, pasado el estallido social, entrando al año próximo, enero, febrero, y aparece la pandemia. En ese lapsus, las lecturas que se hicieron de la confianza, de retomar de nuevo el trabajo, también nos dimos cuenta que había dentro de los mismos las vinculaciones de pronto entre las colectividades. Si bien es cierto, había muchísima expectativa, ganas de poder trabajar, pero notamos que habían temores de parte de las personas que pudiesen ser las entrevistadas. ¿Sí? Se podría entender de que la gente migra con el temor y no lo desasocia tan rápidamente. Difícil poder retomar todo ese trabajo en esta ventanita de tiempo que hubo de 2 meses, a lo mucho, porque en marzo comenzamos con la pandemia. Y eso precisamente nos dejó muy, muy inquietos en cómo íbamos a ir avanzando. Nos llamó la atención a algunas personas que eran los entrevistadores, que muchos de ellos fueron también colombianos, que se acercaron y colaboraron muy activamente, pero también daba a entender de que parecía de que si un colombiano entrevistaba a otro colombiano iba a ser extraño. Para nosotros estaba todo bien, pero ahí surgió, digamos, ese fenómeno, digamos, que surgió ahí. Es por eso que no quiero que parezca una excusa, ¿no? Pero digamos, levantando lo que nosotros vimos acá. Eso procuró de alguna manera que no cumpliéramos con la gran expectativa que estaba basada cuando se reunieron con nosotros como FASIC, donde teníamos a más de 4.000 personas en nuestros archivos forzados colombianos, la gran mayoría. Donde hubo acceso en el llamado a cada una de las personas, se socializó, digamos, el trabajo, pero ahí entonces empieza a decantar el número, empieza a decantar con todo esto de que quién lo iba a hacer. Fue bastante complicado a pesar de que teníamos muchísima confianza, ¿no? Los perfiles de las personas, la mayoría afrodescendientes del Cauca, de la parte, digamos, más complicada, que es la que está escondida, digamos, o refugiada en Antofagasta, o en Chile, básicamente. Y bien es cierto, también tuvimos vinculaciones con el Nodo de Santiago. El Nodo de Santiago también hizo unos refuerzos respecto del trabajo a nosotros, que también tuvieron su buen, digamos, levantó de alguna manera el trabajo colaborativo entre las regiones. En Santiago estuvo la agrupación de refugiados, Asociación de Refugiados en Chile, lo cual después yo me entrevisté con algunos de ellos y se entendió que el trabajo también fue un poco complicado, más allá de ¿cómo se llama?, de tener los lineamientos nosotros, claro. Fue así como, bueno, terminamos el proceso. Yo en mi labor de colaborador con la comisión fue básicamente el que vinculaba, digamos, ¿ya? No fui entrevistador por una cuestión de cuidados también, porque efectivamente lo que dice Cecil con el tema del ACNUR, era complicado salir de parte de nosotros que estábamos haciendo un llamado masivo a la gente solicitante de refugio, que era la desplazada, que era el foco. Entonces, no nos tiraron las orejitas, como se dice, pero sí nos dijeron que había que tener mucho cuidado con eso, pensando
de que era complicado exponer a los solicitantes de refugio sin observar, por supuesto, el derecho que tenían las personas y la oportunidad, por qué no decirlo, de poder contar su relato, contar su historia, ¿no? Que era la oportunidad. Entonces, claro, en el caso de Antofagasta nos tiramos a la piscina, fuimos osados en el aspecto, tomamos todas las precauciones, por supuesto, necesarias, pero teníamos, digamos, esa connotación. Ahora, el tema de género, decir que las mujeres fueron mucho más activas que los varones, y lo que observamos de que se formaron comisiones, se formaron reuniones donde las mujeres estaban, digamos, más ávidas a poder expresar la emoción, de poder soltar, digamos, de alguna manera. Entonces, esas son dos cosas que nosotros observamos dentro de todo el temor, ¿cierto? La confianza, el perfil, digamos. Bueno, los varones, por su lado, también estaban bastante presentes, pero siempre con una reticencia de por medio, ¿no? Estaban como más alejados. Y nos acompañaban en todos los procesos, pero cuando trabajamos, llamábamos, se alejaban un poco. Hoy día nosotros estamos bastante preocupados por el tema del refugio, entendiendo de que cambiaron algunas normativas de la Ley de Migración de Chile, 21.325. Entonces, hoy día la gente que viene con desplazamiento forzado y que viene con calidad de turista, tiene complicaciones al solicitar refugio, que es lo que nosotros visualizamos desde el 2022 en adelante. Es lo que les puedo compartir respecto de mi experiencia, muy enriquecedora por lo demás. Hay mucho detalle que contar, pero por supuesto que tomaría demasiado tiempo. Pero digamos lo general y lo más medular de todo lo que trabajó acá. Finalmente se logró una meta, la gente toda quedó satisfecha dentro del posible, pero sí quedaron con ganas, ¿no? Pero eran esas ganas medias raras, porque querían participar, pero cuando los llamamos a participar no estaban. Pero sí, se entiende que se quieren aprovechar la oportunidad, pero es un proceso de confianza con más tiempo. Desgraciadamente, sin excusarme, estallido social y pandemia nos imposibilitó de generar las confianzas más cercanas, digamos. Es la experiencia enriquecedora. Agradezco que hayan considerado nuestro trabajo como fácil. Me tocó ir a Bogotá, enriquecedor. Yo era un espectador que colaboraba con los espacios, colaboraba con los contactos. Digamos, generamos los encuentros, pero no vi cómo iba desarrollándose este proyecto. Y cuando llegué a Bogotá fue emocionante ver cómo las muestras de gratitud, de aprecio y de necesidad por el trabajo que estaba haciendo la comisión se veían a flor de la piel, digamos. Entonces, para mí, como profesional en el área social, muy enriquecedor. Siempre tuve, siempre con también deseo de haber puesto más a disposición. Así que es lo que les puedo contar. Y nada, agradecer el momento de nuevo por escuchar, digamos, esta experiencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que primero todavía nos queda un ratito. No sé, yo creo que podamos hacer preguntas, diálogos, conversar con Cecil. Y con Hugo también. Con Hugo y con Claro. ¿Ya? Ceci, si quieres, siéntate acá mejor para que... Bueno, acá también tenemos una experta en temas migratorios, que es la profesora Margaret. Y yo creo que para ella va a ser súper interesante también esta experiencia. Ella no es del área de estudios internacionales, es del área de estudios sociales y políticos. ¿Ya? Perfecto. Y trabaja migración, no refugio. Y trabaja migración, claro, pero por eso te decía, pero... Fernando, Sí. ¿por qué no pongamos el data? ¿Por qué? ¿Por qué no pongamos el data? Sí, Porque- sí, porque tiene la luz. Anuncian acá. Sí, sí, Y sí. dejamos la imagen que está allá. No, con el control remoto nomás. Pedro, ¿tú no quieres café o algo? Sí, ahora sí, ¿verdad? No sé si conocen a Pedro también, No, que es de no, la no. Universidad Javeriana. Hola. Sí, sí.
Así nos pueden Aquí hay autoservicio, Pedro. Si desde tu casa se puede... El data, no me Ah, visualidad en la cara. ok. Ahí sí. Ahí sí. Ah, perfecto. Profesor Debes. Gracias. ¿Qué quiere hacer? Quiero preguntarte, Cecil, mucho más que por lo fáctico, por una cuestión metodológica, dado que estamos en un doctorado que se interesa principalmente por hacer investigación, ¿no es cierto?, más que por lo que está ocurriendo con el exilio colombiano específicamente. Es un tema muy sensible y sabemos que en Colombia continúa habiendo muertes de gente de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional o de líderes indígenas, etcétera, y campesinos, etcétera, etcétera. Y seguramente mucha de la gente que está exilada está en relación con esa gente que muere. ¿Cómo lo hacen ustedes para conservar de manera razonablemente secreta la información que esta gente entrega fuera de Colombia, pero seguramente que los puede comprometer políticamente al saberse muchas cosas de ellos? ¿Cómo logras tú, por tanto, armar un relato que sea a la vez fidedigno, o una información, no necesariamente un relato, que sea a la vez fidedigna, pero que a la vez permita secretismo? Hugo se refirió a los cuidados que han tenido. Por cierto, nada que sea privado del trabajo, pero que nos informe un poco de eso, porque son temas sensibles en muchas otras investigaciones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son tan presentes. Eso. Sí, te escucho. Lo estoy anotando. Sí, me da la impresión de que como hay una gran demanda de participación, pero también con lo que dice Eduardo, yo creo que el universo de migrantes de emigrados es muy amplio, ¿ya? ¿Cómo juegan con ese? O sea, yo me imagino que no deben haber solo una opinión, No. ni solo un grupo. Entonces ¿cómo, y dado que son autoexpresiones, cómo se reflejan eso? Porque yo me imagino que deben haber incluso grupos que pueden ser hasta antagónicos. Totalmente. Viviendo. Claro. ¿Cómo logras hacerlos participar en el proceso de, porque se trata finalmente, si entendí bien, de una u otra forma darle voz a los sin voz en el proceso de paz? No, pues es muy buena esa pregunta y me gusta que la hayas hecho porque me gustaría contestarla. Hacemos todas las Sí, preguntas. por lo menos 3 para que pueda... Sí, ya está. Vale. Bueno, muchas gracias, Cecil, y Hugo y Jeffrey. Jeff, sí. Sí, a los tres por la presentación y poder, en el fondo, contarnos y relatarnos cómo ha sido este proceso, tanto metodológico como también humano, con el trabajo con el tema del refugio. Tengo dos preguntas, una es más metodológica y otra es más respecto al proceso relacionado con los cuerpos jurídicos de los distintos países. Claramente, como decía Hugo, en Chile tuvimos un cambio de la ley migratoria. La ley que teníamos en Chile era la ley más antigua en Latinoamérica, 40 años, y la nueva ley establece cambios importantes para la figura del migrante en el país. No se puede cambiar el estatus jurídico en el país, es decir, si una persona entra con visa de turista, tiene que salir del país para adquirir una visa de residencia o solicitar refugio. Entonces, ¿cómo en el fondo también ustedes manejaron los distintos cuerpos jurídicos? Porque también no hay una mirada regional respecto a la migración, tampoco hay respecto al refugio. Si bien los países latinoamericanos en América se han ratificado convenios internacionales, pero no hay una mirada colaborativa de trabajo respecto del tema del refugio. Entonces, ¿cómo también pudieron hacerse cargo de esas particularidades de los países? Eso es desde un punto de vista. Y mi otra pregunta es que el cubo que nos mostraste me llamó profundamente la atención metodológicamente, ¿no? El tema de los espacios, los niveles y las formas. ¿Cómo se situaban las personas en esos niveles? Desde la invisibilidad, el espacio global, nacional, local, porque también el refugio
al igual que la migración, conlleva una movilidad, ¿no es cierto? También no solamente la movilidad de los cuerpos, sino también una movilidad de ese estatus. Estás en un nivel local, nacional, también regional, estás en invisible, visible. Entonces, ¿cómo pudieron en el fondo capturar esa imagen y localizar a las personas dentro de ese cubo metodológicamente? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muy buenas preguntas todas. Bueno, voy a ¿Puedo cortar? Sí. Quizás una pregunta de comprensión de lectura. ¿Cuál es la diferencia entre lo oculto y lo invisible? Sí, esto es como más difícil esta pregunta de invisible, es la más difícil. Bueno, voy a empezar con la primera, sobre la documentación de testimonios. Primero que todo, para cada testimonio teníamos que recabar el consentimiento de las personas, y en esto había 6 preguntas, o sea, 6 opciones diferentes en cuanto al nivel de, digamos, a cómo la persona, pues, a qué consentía la persona, cómo se iba a usar sus datos. Por ejemplo, si quería que se usara su nombre o no su nombre, si quería esa persona que se analizara los datos como parte del análisis, etc. Había como todo ese nivel de digamos, diferentes niveles de ahí. Y también hubo una categorización como hacen los estados de ultra confidencial, por ejemplo, era nivel 1 y 2, y esto estaba como en manos nada más de los comisionados. Eso no teníamos acceso nosotros, y en general esas entrevistas se la manejaban los propios comisionados. Y después había diferentes niveles de confidencialidad que se ponían ahí. Todo estaba registrado en un sistema informático que se llama el SIM, Sistema de Información Nacional, y eso estaba centralizado en Bogotá con unos niveles de seguridad muy altos. Y nosotros básicamente subíamos esto, estaba con unos códigos, y no cualquier persona podía acceder. Por ejemplo, yo como entrevistadora podía acceder a mis entrevistas, pero no, por ejemplo, otro compañero. Todo estaba con claves, o sea, digamos, con números, etcétera, además de una clasificación, como yo digo, según el nivel de confidencialidad. Y también se nos instruía que después de que ya todo estuviera ya cargado y bien, digamos, nosotros teníamos que destruir la grabación. Tenían que ser grabados los testimonios, eso era como un requisito que nos pedía la comisión, si bien muchas personas tenían un poco de reticencia a la grabación, pero tenía que ser para poder transcribir de manera fidedigna, digamos. Entonces, se nos pedía, por lo menos a los documentadores, si bien había una pregunta, quiere o no que sea grabado, básicamente teníamos que hacer que las personas aceptaran esa grabación, si no, luego no podía realmente ser tomado en cuenta para el análisis que iba a ser usado en el informe final. Ahí hubo un caso, y Pedro puede contarlo, de alguien a quien se le robó la grabadora, justamente que había entrevistado a un jefe paramilitar y se le robó la grabadora. Fue, creo que el caso, pues por lo menos es el único que yo recuerdo que fue muy fuerte, porque era un jefe paramilitar y se le robó al documentador su grabadora, obviamente por la importancia que tenía ese testimonio. Pero si no, en los otros casos, o sea, sí pudimos hacer el trabajo, y sí, yo creo que hasta, digamos, yo no entrevisté a personas nada que fueran de, como uno puede decir, la mayor importancia, porque había obviamente unos testimonios clave, pero sí, o sea, yo, por ejemplo, tomé testimonios de una persona de la Unión Patriótica que identifica claramente el batallón que le torturó en tal escuela, todo está, digamos. Y esta información sí se pudo mandar de forma confidencial, y entró a la base de datos junto con toda la información, ¿no? Y tal vez en cuanto al, justamente vinculado al universo amplio, realmente, por ejemplo, cuando tomamos testimonios, buscamos la diversidad. Entonces, yo por lo menos no tomé tantos testimonios, unos 20,
pero las personas que yo entrevisté, que fue un poco al azar, había víctimas, ya acabo de mencionar, del ejército, de los paramilitares, de las FARC, del ELN, yo tuve, por lo menos, o sea, de esos 4 grupos. Entonces, como que hay diversidad, ¿no? Y también lo que buscamos específicamente es alcanzar algunos grupos más difíciles, como poblaciones LGBTI. Ahí trabajamos con organizaciones de apoyo a ese tipo de población o de personas, digamos, de esas comunidades LGBTI. Por ejemplo, en Ecuador había dos grandes fundaciones, y la que más nos ayudó era una que se llama Equidad, y gracias a ellos pudimos entrevistar a una persona trans, a varias personas de esas comunidades, digamos, diversas sexualmente. Trabajamos con pueblos indígenas a través de sus organizaciones, en particular con el pueblo Awa, también el pueblo Chachi y el pueblo Cofán. Pueblo Awa y pueblo Cofán son binacionales, y el pueblo Chachi está realmente justo en la frontera con Colombia. Y trabajamos también, hemos trabajado también como diferentes sectores. Por ejemplo, hicimos una entrevista colectiva a personas del sector privado de Colombia. Esto de hecho la condujo el propio comisionado Carlos Beristain. Hicimos porque en Colombia el sector privado, y puede decir Pedro, más bien ha sido como tradicionalmente un poco reacio al trabajo de la Comisión de la Verdad, pero nosotros logramos un súper buen diálogo con personas del sector privado colombianos en el Ecuador, y se pudo hacer todo un trabajo de escucha, y fue súper interesante de hecho escuchar que muchos de ellos también eran víctimas, ¿no? Por eso estaban en el Ecuador. También se buscó, dentro de los perfiles, buscamos trabajar, y eso sí, por ejemplo, no lo logramos, con segundas generaciones, para tratar de entender el impacto que había tenido en los hijos o nietos de personas colombianas exiliadas. Esto sí fue mucho más difícil. Y en esto creo que nosotros, por ejemplo, no lo hemos logrado, pero en España, en Canadá sí lo lograron. Entonces se buscó como esa diversidad, ¿no? Se buscó esa diversidad, y lo que tú decías de los antagonismos, hasta, digamos, dentro de las propias organizaciones de personas colombianas exiliadas, hay conflictos. Por ejemplo, entre el Foro Internacional de Víctimas y la revista FLAC, en varios países había conflictos. Uno de ellos era Ecuador. Logramos nosotros inicialmente tener representantes de las dos en el equipo, pero no fue nada fácil. Y luego el representante del Foro Internacional de Víctimas salió, pero igual siempre se mantuvo contacto. Él, por ejemplo, me escribió ayer porque necesita que yo le ayude con algo de la mesa ampliada de víctimas en el Ecuador. O sea, igual sí siempre logramos mantener, pero no digo que esos antagonismos que tú mencionas estaban presentes, y más en algunos países que otros. Por ejemplo, en Uruguay, esas dos organizaciones de víctimas han trabajado de la mano perfecto, colaborado perfecto. Pero en Bogotá, puede decirlo Hugo, se peleaban entre sí. O sea, lo que digo ha sido, sobre todo creo que personas como Hugo, como Jeff, como yo, nosotros muchas veces hemos estado como en el medio. Y ha sido bueno, digamos, que haya personas así, para justamente que parezcan un poco más alejadas de esas dinámicas antagonistas, y eso permitir justamente a que se pudieran acercar personas de un lado o de otro. Porque si hubiese sido como simplemente personas de un lado, pues personas del otro tal vez no se hubiesen acercado, ¿no? Entonces creo que ahí jugamos un rol importante, esas personas que no pertenecíamos, digamos, a ningún bando. En el caso del equipo de Ecuador es lo mismo que en el equipo de Antofagasta. Nosotros, por ejemplo, había una persona brasileña, una persona española, un peruano, estaba yo francesa, había una ecuatoriana y había colombianos. Entonces, digamos que había un balance, porque no solamente estaban colombianos que tal vez pertenecieran a una organización, ¿no? Era como mucho más diverso. Entonces, creo que esto nos ayudó a poder justamente no ser visto como de un lado o de otro. Aunque a veces
pueden surgir igual, y nos ha pasado, ha habido en particular colegas míos que han tenido unos roces con el representante, por ejemplo, de una de esas organizaciones, pero creo que sí nosotros pues, hemos logrado sí trabajar con, o sea, yo diría que en Ecuador por lo menos sí se logró trabajar con gran diversidad de personas colombianas diferentes, de diferentes perfiles, y también en las diferentes zonas de Ecuador. Por ejemplo, trabajamos con mineros en el sur del país, que es un perfil particular, ¿no? Creo que de todo, parte más rural, menos la parte rural, pero también la parte rural y también ciudad. En relación a los cuerpos jurídicos en los diferentes países, esa es una muy buena pregunta, y eso fue, por ejemplo, una gran dificultad para estimar que había más de 1 millón de personas colombianas fuera de Colombia, porque justamente dependiendo de los países hay a veces más dificultades para acceder al estatus de refugiado, y esto hace que, por ejemplo, muchas víctimas en el exterior tienen otro estatus migratorio, por ejemplo, una visa Mercosur o alguna otra cosa, o a veces simplemente están invisibles. En Venezuela, por ejemplo, hay mucho menos colombianos reconocidos como refugiados que en Ecuador, pero no significa que sea menor la cantidad de víctimas colombianas viviendo en Venezuela, simplemente no están reconocidas como tal. Entonces, esto ha sido como una gran dificultad y un gran desafío. Y lo que hizo la Comisión de la Verdad, trabajó con el ACNUR para tratar de hacer un estimado, y por eso el más de 1 millón es más de 1 millón. Porque lo que sí una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad es que hay un enorme subregistro, justamente por esta razón, por esos cuerpos jurídicos que a veces no facilitan, digamos, el reconocimiento de esas personas. Y en el informe final hay muchas recomendaciones que van, en cuanto por lo menos al volumen, hay un volumen entero dedicado al exilio, y en ese volumen muchas recomendaciones van no solamente al Estado colombiano, sino a los países de acogida, justamente para que haya un registro adecuado, haya un reconocimiento adecuado, que no es el caso en todos los países. Y también, eso no lo mencioné, pero uno de los grandes hitos de esta comisión es la recomendación de la tipificación del exilio como violación a los derechos humanos en el derecho internacional. Y en ese momento ya pasó a debate el proyecto de ley de tipificación en el derecho colombiano del exilio como violación a los derechos humanos. Que bueno, primero si Colombia lo tipifica, eso puede ser un gran avance para que luego se tipifique a nivel internacional, pero la Comisión recomendó también eso, que eso sería, bueno, alguna cosa muy, muy interesante si se logra avanzar en ese sentido. Respecto al cubo, sí, nosotros pensamos que las categorías, la verdad, nos ayudan como a pensar las cosas, pero no deben ser consideradas como categorías separadas netamente, sino vemos como justamente algo más fluido. Simplemente es como un instrumento para pensar, por ejemplo, esas formas de poder que no son tan visibles como las formas de poder oculto e invisible, y que hacen que al final pues las personas no pueden participar, como por ejemplo el hecho de que la persona tiene que trabajar 8 horas al día porque tiene que sobrevivir, y esto pues le impide, por ejemplo, participar en el proceso de la Comisión de la Verdad, porque tiene que sobrevivir. Si no trabaja 8 horas al día, pues no sobrevive, porque hay mucha gente, por lo menos en el Ecuador, colombiana, que vive de esta forma, ¿no? Y pensar también otros tipos, por ejemplo, de formas más como de discriminación. Eso hemos visto mucho, por ejemplo, con los afrocolombianos, y que hacen también, que dificultan su participación. Entonces, un poco así es como nosotros hemos usado el cubo. No lo hemos hecho de forma tan sistemática. Y no sé si Jeff tal vez todavía está aquí,
y quiere mencionar algo más del uso del cubo. No sé si todavía está Jeff. No, ya se desconectó. Ah, ya se desconectó. Bueno, no pasa nada. Pero así es como lo consideramos. Y ahí la cosa entre si el poder oculto y el poder invisible, hay, digamos, la diferencia tal vez más, el poder invisible es como más estructural, ¿sí? O sea, los dos son ocultos, digamos, los dos no son, la diferencia, el visible es simplemente que estén reglamentadas, digamos, la participación, o sea, por ejemplo, no está excluido en la normativa. Los dos otros son ocultos, pero el invisible es más estructural, más cultural, es realmente como una capa más es normalizado, digamos, el poder invisible. El otro no está, digamos, normado, pero en la práctica impide la participación, ¿sí? Pero no está, o sea, por eso se le dice oculto, pero el otro, el invisible, está normalizado. Está en las estructuras, en la cultura, y hace que uno no se da cuenta por eso. No sé si está más claro. Por ejemplo, la comunidad LGTBI sería más invisibilizada. Claro, porque hay una discriminación que a veces que uno no lo dice, pero al final, pues, esta población está marginada. No es que uno dice que está discriminado esta población, pero eso pasa. Y poder oculto más, por ejemplo, el tema que yo acabo de decir, que esto, por ejemplo, del trabajo, que hace que al final la persona no participe. No es que la persona se le está realmente impidiendo, pero son barreras que provienen de esto, porque las personas que trabajan 8 horas al día, al final no se les permite participar. Sí, Pedro. Sí, me queda una inquietud y va mucho en la línea que tú planteabas. Y es, mi experiencia ha sido que una de las grandes disputas es la disputa sobre el relato. Y por eso me sorprende mucho la placa que tú mencionaste ahí. Porque ahí no sé quiénes participaron en la elaboración del texto de la placa, pero si son víctimas de las FARC, del Estado, de los paramilitares, me sorprende mucho el consenso alrededor de ese relato. Porque fíjate que ahí lo mencionan como fuimos obligados a salir de nuestro país por el conflicto armado. Y ese es un relato que escucho mucho más de quienes han sido víctimas de las FARC, por ejemplo, que de la izquierda que ha sido víctima del Estado. En mi experiencia, cuando viví en Suecia y en España, es muy difícil encontrar personas de izquierda o defensores de derechos humanos o líderes sociales que digan salir de Colombia por el conflicto armado. Te van a decir salir de Colombia por el Estado autoritario, por la represión estatal. Y es más, por eso me sorprende muchísimo. ¿Quiénes participaron en la elaboración? No, y había personas, por ejemplo, la persona que te digo que fue víctima de tortura del batallón también participó. O sea, sí se hizo como un trabajo con la sede también en Bogotá, pero ahí, por ejemplo, yo no tuve ninguna injerencia. O sea, quiero decir, yo era parte del equipo, ¿no? Era parte del equipo del nodo. Además de ser documentadora, pero nosotros sí no opinamos en pues eso. Las víctimas eran sí, de todo. Sí, y te digo que hubo un gran consenso alrededor de la placa. Inclusive nosotros tenemos un chat delegado en el que Hugo también es parte de todas las Américas, y cuando mandamos la placa, o sea, tuvimos aplausos desde Argentina, Chile, porque lo que pasa es que las personas que llegan a Chile pasaron por esa frontera. Entonces, la gente se sentía súper identificada. Ahí creo que, claro, tal vez en otro tipo de contexto, pero en este realmente hubo muchísimo consenso y todavía la gente, o sea, se identifica mucho con el tema de la placa. O sea, es impresionante. Sí, y lo que yo he visto, que cosa bien interesante, es que hay personas que se identifican, o sea, por ejemplo, lo hemos visto, no sé si lo mismo en Chile, pero se identifican mucho con las acciones simbólicas. O sea, casi que tienen más peso las acciones simbólicas como una placa conmemorativa que otro tipo de reconocimiento.
que a veces para una persona externa como que es difícil entender, pero es como devolverle la dignidad de ese reconocimiento simbólico. Y, por ejemplo, ahí no traje el video del acto simbólico cuando ellos hicieron con rosas blancas, eran mujeres. Como decía, me gusta lo que dijo Hugo, las mujeres jugaron un papel clave, eran principalmente mujeres, pero también había un hombre ahí también que participó, etcétera. O sea, había diferentes personas, pero la mayoría eran mujeres y tenían toda una cosa con rosas blancas, desvelaron la placa en el puente Rumichaca. Nosotros apoyamos, estábamos ahí, pero todo lo manejaron ellos y la verdad que todo el mundo estuvo muy contento. No hubo, en esto, por ejemplo, no hubo disenso. Hubo disenso en otras cosas, pero en esto no. En esto hubo cero disenso. También una cosa que quisiera mencionar, porque no está Sara que iba a venir en representación del Nodo Santiago, una cosa muy bonita que han hecho aquí, y que es muy única del equipo de Santiago, han creado una red de mujeres, se lo crearon en la pandemia, como de autocuidado y de espacio como de sanación. Entonces, se reúnen, me parece, una vez al mes, no sé si tú sabes, Hugo, y cada vez es una mujer diferente que hace como algún ejercicio de sanación, puede ser algo artístico, puede ser algo, no sé, con el cuerpo, etcétera, y van turnándose. Y este espacio lo llevan más, o sea, lo han tenido más de un año y se ha mantenido. Se ha mantenido en el tiempo. Eso me parece a mí, por ejemplo, de los relatos que he escuchado, me parece como de las cosas más interesantes. Y en el equipo de Santiago, a diferencia, por ejemplo, del equipo de Antofagasta, que pues pueden ver, Hugo no es colombiano, pero el equipo de Santiago son mayoritariamente personas colombianas. Entonces, por eso les digo, cada equipo tiene composición diferente. Y ahí la organización que ha tenido mayor peso en Santiago ha sido Coach, que es una filial, digamos, está afiliada con Revit Pazla, que es una de las dos grandes, que les dije que a veces no han tenido como tan buena relación. En ese momento, las dos organizaciones están juntas, por ejemplo, apoyando este proyecto de ley. Ahí sí últimamente han tenido buena relación, por ejemplo, para trabajar eso. Pero en el transcurso del trabajo de la comisión, a veces ha habido disputas entre las organizaciones, ¿no? Porque justamente unas están a favor de la paz, otras más bien tienen una acción mucho más beligerante en contra del Estado, como dice Pedro. Entonces ahí sí ha habido diferencias. No sé si Hugo, ¿tú quieres decir algo? Sí, acotar solamente, bueno, conociendo el trabajo de Santiago, efectivamente hay una organización ahí bien enraizada, están muy bien organizados ellas, en realidad. Y tratando de responder o gozando un poco la pregunta que hace don Luis, mira, que tiene que ver con el cubo. Bueno, aquí en Antofagasta, efectivamente nosotros como organización, fuera, digamos, de los gobiernos, de la extranjería, de gobernación, ¿cierto?, de municipios, cuesta un poco hacer entender o trabajar, digamos, con ellos en colaboración de la integración de las personas solicitantes de refugio, en este caso, con lo que tiene que ver la administración de las visas, con lo que tiene que ver con la municipalidad, los registros sociales de hogar, la integración en la bolsa de trabajo, todo eso. Entonces, a nosotros como organización externa de todo ello, para estas organizaciones nosotros somos una piedra en el zapato. Entonces, esa sí para nosotros es una ventaja, ¿sí? Porque la persona que necesita el apoyo de parte nuestra nos ve a nosotros como una persona que sí puede confiar. A diferencia de Santiago, y aquí entendiendo que Sara, ¿no?, tiene vinculaciones en el Departamento de Migraciones de la Municipalidad. Entonces ahí hay dos cosas que suceden que es bien curiosa de entenderlas. Primero, una persona de Colombia que está trabajando dentro de la maquinaria estatal da una oportunidad y eso genera también una confianza, que es de otra manera, digamos. A modo de acotación, Ceci, gracias. No, gracias, interesante, Hugo. Y sí, qué pena, Sara no pudo estar ahora. Bien. Bueno,
Yo creo que ha sido súper interesante, te queremos agradecer, Cecil, también Hugo, gusto en conocerte, ha sido muy interesante esta charla, esta conversación. Para nosotros ya es una continuidad, ya conocemos el trabajo que viene desarrollando Cecil, y nuevamente agradecerte que te hayas dado el tiempo para poder participar con nosotros.